Los líderes del cártel obligaron a un agente de la DEA a subir a un coche y lo condujeron en una estrecha casa de huéspedes cercana donde fue golpeado, quemado y finalmente asesinado. El muy publicitado secuestro y asesinato de 1985 fue uno de los momentos más oscuros en la historia de la Agencia Antidroga de Estados Unidos e inspiró la serie de Netflix Narcos México. Más de 3 décadas después, las autoridades de Estados Unidos están estudiando nuevas pruebas potencialmente explosivas en el caso, las acusaciones de que Camarena fue traicionado. Ahora, la pregunta sigue siendo, si el agente de la DEA fue asesinado, ¿cómo pudo acabar con el cártel? Hola a todos, ¿cómo están? ¿Saben cómo el asesinato de un agente de la DEA provocó una guerra letal? Los pistoleros vigilaban a Enrique Camarena. Tomaron posiciones en las calles que rodean su oficina en el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, México, listos para detener al joven agente federal si intentaba huir. Enrique Kiki Camarena fue secuestrado y asesinado en 1985, precipitando una importante escala de la guerra contra el narcotráfico. Pero antes de entrar en lo que le ocurrió a la gente, debemos saber quién era. Enrique, también conocido como Kiki, nació en Mexicali, México, el 26 de julio de 1947. Tenía 9 años cuando su familia se trasladó a Calexico, California. Tras su traslado, la familia cayó en la pobreza y se enfrentó a numerosos problemas, pero esto no le desanimó. Tras licenciarse en justicia penal, decidió hacer la carrera de fuerzas del orden. Camarena siempre fue un hombre franco y encantaba su trabajo. Al año de incorporarse a la DEA ya trabajaba de incógnito con el Grupo Especial de Estupefacientes del Condado de Imperial. Estados Unidos llevaba una guerra contra las drogas desde la década de 1930. La French Connection era una red masiva que traficaba con heroína desde Indochina y Cuba a Francia y luego a Estados Unidos. El gobierno estadounidense consiguió debilitar y finalmente destruir la red en los años 70 y 60. Sin embargo, cada vez que un grupo de la red o una línea de contrabando era desmantelado, otro ocupaba su lugar. Además, el flujo de drogas de México a Estados Unidos siempre ha sido motivo de disputa entre ambos países. Estados Unidos vio que el gobierno mexicano no lograba controlar el suministro de drogas en su guerra contra los cárteles de la droga. Esto les llevó a arriesgarse. En 1973, el entonces presidente estadounidense Richard Nixon declaró la guerra a las drogas y creó la Drug Enforcement Administration DEA. Kiki solicitó trabajo en la nueva agencia porque había mucha demanda de agentes hispanohablantes y fue contratada como agente especial en 1974. Su familia era consciente de que trabajar para la DEA podía ser peligroso, pero a Kiki siempre le preocupó el problema de la droga en su país y su lema era que aunque solo fuera una persona podía marcar la diferencia, cosa que hizo tanto en vida como en muerte. En 1980 la DEA estableció una oficina residente en Guadalajara y los amigos íntimos de Kiki le aconsejaron que solicitara trabajo allí. Guadalajara estaba experimentando un auge del narcotráfico y Kiki lo vio como una excelente oportunidad para avanzar en su carrera. Se le contó a su mujer y el clima primaveral de Guadalajara convenció a Mika de que era la mejor decisión para su familia. No tenía ni idea de que sus vidas darían un giro peligroso y oscuro. El cártel de Guadalajara estaba en su apogeo. Su tamaño y alcance no tenían parangón en México y su red de corrupción se extendía por todo el país. Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Fonseca Carrillo fundaron el cártel. Gallardo era el líder del cártel, se ganó el apodo de El Padrino por unir a los capos de la droga de México como nunca antes. A él le preocupaban los beneficios, mientras que a sus cofundadores les preocupaba más la producción y sus nombres, sobre todo el de Quintero, se asociaban a un mayor derramamiento de sangre. Dado que el nuevo cartel era responsable del contrabando de miles de toneladas de marihuana a través de México y hacia Estados Unidos, la principal prioridad de Kiki desde su primer día en Guadalajara fue desarticular la red de distribución del cartel. Sobre el papel, el gobierno mexicano colaboraba estrechamente con Estados Unidos para desmantelar el cartel. El gobierno mexicano concedió permiso para que los agentes de la DEA estuvieran en Guadalajara. Sin embargo, existían numerosas normas y restricciones. Los agentes podían recabar información, pero no efectuar detenciones. También se les permitía llevar armas, pero solo durante el día, y solo podían disparar si les disparaban. Estas normas se establecieron para garantizar que los agentes colaboraran estrechamente con las autoridades mexicanas en la construcción de los objetivos, ya que la corrupción estaba muy arraigada en el gobierno mexicano y la información facilitada por los agentes de la DEA solía encubrirse para proteger a los capos de la droga. En respuesta a la inmensa presión estadounidense, México puso en marcha un programa de erradicación de plantaciones de opio y marihuana. Durante una redada en
en 1982, Kiki y Alfredo ayudaron a destruir una plantación de marihuana de unas 200 hectáreas con cientos de trabajadores. Los narcotraficantes sintieron un golpe, pero no les frenó. En 1984, Kiki supo de una gran plantación de Chihuahua llamada Toronto Buffalo y solicitó fotos aéreas al gobierno mexicano. Como las fotos eran de hacía años, no mostraban ningún emplazamiento de la plantación. Por ello, Kiki y Alfredo volaron al rancho y tomaron nuevas fotos. Tras confirmar la existencia del megacampo, enviaron a 450 soldados que quemaron el rancho Buffalo hasta los cimientos. Una plantación de ese tamaño debía de tener miles de personas trabajando, pero solo un puñado estaba presente en el momento de la redada, así que está claro que alguien consiguió avisarle al cártel. No obstante, la incautación se consideró la mayor de la historia de la DEA, y en cuanto los narcotraficantes se habían sentido invencibles durante años, fueron conscientes de la amenaza de la DEA. Se desesperaron por identificar a la gente responsable de la redada. Su desesperación se convirtió en una completa paranoia, y Guadalajara se había convertido en un lugar muy peligroso para la DEA y para todos los estadounidenses. Debido a su paranoia, Ernesto sospechaba que muchos estadounidenses eran agentes de la DEA. Ordenó a sus hombres que los secuestraran. Los llevaron a un rancho a las afueras de Guadalajara, donde fueron interrogados por Joaquín Guzmán, alias El Chapo, conocido por su placer en el derramamiento de sangre. Fueron golpeados, violados y hasta torturados, hasta que finalmente los sacaron junto a una enorme fosa cavada especialmente para ellos, y uno a uno los mataron a tiros. El Chapo mató a un estadounidense inocente en el acto, antes de envolver su cuerpo en plástico. También envolvió a otro estadounidense en plástico, pero lo enterró vivo, y el asesinato de estadounidenses inocentes continuó. Sin embargo, había un hombre al que perseguían. El agente Camarena fue finalmente secuestrado después de que una fuente le informara de que el hombre al que buscaban era Kiki Camarena. Según la DEA, Caro Quintero ordenó el secuestro del agente el 7 de febrero de 1985, con la ayuda de oficiales corruptos de la DFS, la entonces Agencia de Inteligencia en México. Antes de lanzarte al asesinato, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte al canal. El secuestro. Cuando Kiki salió del consulado de Estados Unidos para reunirse con su esposa para comer en un restaurante favorito, un hombre mostró su placa de la DFS y le informó de que los superiores querían verle. Kiki declaró que tenía que avisar primero a su supervisor, según el protocolo, pero fue sorprendido por un numeroso grupo de hombres que le clavaron una pistola en las costillas, le obligaron a subir al asiento trasero de uno de los vehículos y le condujeron a una gran casa situada en el número 881 de López de Vega, donde entre 50 y 60 personas estaban celebrando el secuestro de la gente. Colocaron a Kiki en la casa de invitados y le interrogaron sobre el rancho Buffalo, los informantes que le ayudaban y los que sabía sobre los otros lugares de la plantación. Kiki fue torturado sin piedad durante 2 días, le golpearon sin piedad, le quemaron y algunos hombres le pisotearon el pecho. La autopsia reveló otras muchas lesiones graves, pero no estaba claro si habían sido afligidos ante mortem o post-mortem. Kiki seguía perdiendo el conocimiento, por lo que trajeron un médico para que lo reanimara y le diera fármacos para mantenerlo despierto durante toda la tortura. El Chapo secuestró al capitán Alfredo Zavala en el aeropuerto mientras torturaba a Kiki. A Alfredo también lo llevaron a la casa y lo torturaron, porque vieron que la redada no habría sido posible sin él. Cuando el agente Enrique Camarena murió a consecuencia de las heridas, envolvieron su cuerpo en plástico e hicieron lo mismo con Alfredo mientras aún estaba vivo. Ambos fueron trasladados al mismo parque y enterrados. La pérdida de un hombre tan valiente siempre nos rompe el corazón. Sabemos con certeza que el amigo Kiki Camarena marcó la diferencia, como siempre esperó, ayudando a lanzar la mayor ofensiva contra el narcotráfico mexicano. Si realmente lo crees, déjanos un comentario y cuéntanoslo. No olvides suscribirte al canal para recibir más contenido de este tipo. Nos vemos en la próxima.